Vamos a abordar uno de esos temas que yo creo que nos atrapan, ¿no? Es un caso muy conocido, pero posiblemente, aunque sea un asunto que hemos escuchado en alguna que otra ocasión, por lo menos el título, quizás no conocemos todos los datos como se debiera. Pero esta noche vamos a intentar hacerlo con un invitado de lujo. El asunto es toda la verdad sobre el caso de la mano cortada. Y quien nos va a contar todo esto es pues un colega, escritor y también presidente de, si no me equivoco, de la Sociedad Castellano-Manchega de Parapsicología, es decir, SOCAMAP. Y le damos las buenas noches. Fabián García, bienvenido, amigo. Hola, Javier, buenas noches. Bueno, bienvenido por primera vez a esta nave del misterio con la que subes, o a la que subes, mejor dicho, y vamos a escucharte expectantes con un asunto que yo creo que es muy interesante y que tiene muchísimos elementos que tú nos vas a contar y que creo que nos vas a sacar de muchas dudas. Bueno, vamos a ver, por lo menos lo intentaremos. Hay que tener en cuenta que esta es una historia muy compleja que a mí me ha llevado más de 25 años de investigación y todavía no he terminado. Y bueno, pues lo que cuento en este libro es un caso ocurrido en Madrid y en Albacete entre los años 52 y 54, en las casas de la marquesa de Villasante, Margarita Ruiz de Liori. Se teje una extraña historia en la que se mezclan rituales extraños, reuniones clandestinas, espionaje internacional, orgías, desapariciones de personas, muertes por enfermedades desconocidas o en extrañas circunstancias, profanación y mutilación de un cadáver. Interviene la CIA norteamericana. Hay unos falsos extraterrestres, según decían, procedentes del planeta Humo. Entonces, como puedes ver, es un guiso con muchos ingredientes y con muchos temas a investigar y a desarrollar. A mí esta historia empecé a escuchar con más o menos insistencia hace aproximadamente 30 años, que alguien me comentaba sobre la historia de una marquesa que había vivido aquí en Albacete, en la calle Mayor, que era una mujer muy rica, que organizaba orgías en su casa con gente muy importante, que parecía que estaba loca, que tenía una hija que murió de forma extraña y que la madre le cortó una mano, le sacó los ojos y le cortó la lengua. Que esta mujer era espía y que había tenido en su casa escondidos unos extraterrestres procedentes del planeta Humo. Entonces, claro, aquello, pues así de entrada, a mí lógicamente me interesó. En principio, más que nada por lo del tema de los extraterrestres, porque me parecía un poco extraño que después de muchos años, hablándose de avistamientos, y en este punto seguimos igual, no había constancia de que ningún extraterrestre hubiera sido identificado como tal y que hubiera estado viviendo aquí en la Tierra. El único caso que teníamos que ha sido más o menos fiable durante muchos años fue el famoso caso Roswell, que después, como todos sabemos, se descubrió que era un burdo y truculento montaje. Pero en este caso parece que hay unos extraterrestres que han estado viviendo aquí en Albacete. Y bueno, pues eso lógicamente me pareció por lo menos un poco raro y poco creíble, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé a informarme y a recopilar datos sobre esta historia y luego cada vez que iba averiguando cosas, pues me iba interesando más la historia real de esta mujer, Margarita, que lo del tema de los humitas. Así que, pues bueno, pues llegó el momento que por determinadas circunstancias, pues me puse a escribir este libro. Es un tema sobre el que se ha hablado y se ha escrito mucho. Y bueno, pues como decía mi editor cuando vio el manuscrito del libro, decía, es la historia más completa y documentada que he visto sobre este caso. O como dice la periodista Rosa Villada, que me hace el prólogo del libro, que al menos es un intento honesto de separar el trigo de la paja y de contar la auténtica historia y dejar a un lado pues las leyendas fantasiosas
y en muchos casos de las flagrantes mentiras y montajes que han aparecido durante muchos años. Aquí en Albacete se han contado pues 1000 versiones distintas de este caso. Entonces, bueno, ahí incluso tengo algunos temas que, aunque están medianamente documentados, pero como no he podido darles una explicación, los he obviado y no los he puesto en el libro, porque bueno, lo que quería es que todo lo que aparecía en el libro que estuviera totalmente contrastado y documentado. Aquí en el libro, bueno, pues relato pues las vivencias personales de esta marquesa, Margarita Ruiz del Llori, o lo que se conoce de ella, que tampoco es la totalidad, porque hay cosas que sinceramente pienso que nunca se llegarán a saber. Los protagonistas se lo han llevado el misterio a la tumba. Entonces, bueno, pues empiezo haciendo una biografía más o menos histórica de Margarita y de su familia, que era procedente de Valencia, que nació entre 1888 y 1893, aunque ella decía que había nacido en el 93, pero no está muy clara la fecha de su nacimiento. Y bueno, pues hablo de su padre, fue el barón de Alcalí, que fue gobernador civil de Mallorca, alcalde de Valencia, diputado en Cortes. Su padre ya era muy aficionado a los temas esotéricos y posiblemente estuvo vinculado a alguna logia masónica allí en Valencia. Y bueno, pues entre otras cosas, su padre parece ser que tenía una de las mayores bibliotecas conocidas de temas de esoterismo. Margarita parece ser que tenía 17 años, según dicen las crónicas, cuando se casó con Ricardo Selly, un valenciano de ascendencia irlandesa, y con él tuvo 4 hijos. Se llamaban Luis, Margot, José María y Juan. No hay constancia que se sepa de trámites legales para casarse siendo menor de edad, cuando decían que tenía 17 años. Por lo que podemos pensar que posiblemente su fecha de nacimiento sea anterior, posiblemente 1888 o 89. Luego, bueno, pues cuento cómo la guerra civil la sorprendió en Zona Roja y ella y sus hijos fueron perseguidos. Hago una referencia aquí también que se comentaba que ella presumía de haber acompañado a Francisco Franco en el famoso vuelo del Dragon Rapid, cuando bueno, es el avión que vino desde Inglaterra a recoger a Franco en Canarias para posteriormente llevarlo hasta Tetuán para iniciar el 18 de julio del 36 la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, pues posteriormente Margarita conoció a un abogado catalán, José María Bassols, y bueno, pues este hombre se enamoró de ella y se separó de su mujer. Y bueno, también previamente a Margarita la había abandonado su primer marido, y entonces, bueno, se casaron en ceremonia civil y no se pudieron casar por la iglesia, puesto que ella estaba separada, y entonces su estado civil oficial era casada. Era una mujer muy muy inteligente. Las personas que más o menos han estudiado o investigado la historia, la vida y los avatares de esta mujer, y que han sido muchas, pues hay una coincidencia generalizada en definirla como una mujer excepcional y adelantada a su época por muchas razones. Era enfermera de profesión, había estudiado además 2 años de la carrera de medicina en Valencia, estudió y aprendió varios idiomas, sabía tocar el piano, pintaba pastel, y posteriormente cursó estudios de Derecho, siendo la primera mujer licenciada en Derecho en España y terminando la carrera en 2 años. Fue una de las primeras mujeres en obtener el carnet de conducir. Y a pesar de ello, cuando estaba en Albacete se contaba que con cierta frecuencia tenía contratado un coche de caballos a la puerta de su casa a las 24 horas del día, porque sus continuos movimientos y viajes eran totalmente imprevisibles. También hacía muchísimos desplazamientos en taxi. Entonces, bueno, pues era una mujer que estaba muy bien relacionada, por ejemplo, con Miguel Moura, que fue ministro de la Gobernación al inicio de la Segunda República, con el que mantuvo una relación muy íntima y que bueno, este le otorgó algunos cargos de tipo benéfico, incluso le consiguió un carnet de periodista que posteriormente le fue
le fue muy útil. Se desenvolvía con soltura en cualquier ambiente a nivel internacional gracias a su amplia cultura y educación, además de su gran inteligencia. Se le pudo ver en Cuba, en México, en Nueva York, Washington, Boston, escribiendo en revistas, dando conferencias y organizando exposiciones en galerías de arte con cuadros falsificados que habían sido realizados por un pintor amigo suyo y que ella después los firmaba como autora de los mismos. No sé, decirte que fue llamada la Mata Hari española, pues trabajó en servicio de espionaje en principio para Alemania, o por lo menos realizaba con frecuencia intercambios de información, y para España, inicialmente con Primo de Rivera, al que conoció cuando este era capitán general de Valencia, y con el que también mantuvo una relación muy íntima, y que posteriormente la requirió para prestar servicios como espía en el entonces incipiente servicio secreto español llamado Círculo 30, que actuaba fundamentalmente en el norte de África, sobre todo la zona del Rif. Estuvo en Marruecos como corresponsal en la guerra de África y bueno, pues allí tenía como contacto a un joven comandante español llamado Francisco Franco, que por cierto se cuenta en las crónicas que fue herido de bala en los testículos, con uno de ellos le quedó totalmente destrozado, y que Margarita lo encontró y lo auxilió controlando la hemorragia que quizá hubiera acabado con su vida. Entonces en el libro comento, este es uno de los episodios en los que Margarita pudo tener una gran influencia en el posterior desarrollo de la historia de España. Seguro. Bueno, pues imaginemos por un momento que si Margarita no está en el sitio preciso y en el momento oportuno, el entonces comandante Francisco Franco quizá hubiera muerto, y la historia de España a partir del 36 en adelante hubiera cambiado, ¿no? Pues lógicamente hubiera cambiado radicalmente, hubiera sido totalmente distinta. Entonces, bueno, pues esta mujer cuando estaba allí en Marruecos también se convirtió en amante y confidente del caiz rifeño Abdelkrim, que anteriormente lo había conocido en Granada, y que al poco de conocerla le regaló una tobillera y un anillo con una inscripción: paz en nuestra separación. Esta tobillera la llevó Margarita siempre durante toda su vida. Era una cosa que entonces pues no era tan habitual como lo es ahora, y parecía, bueno, se la tachaba de una mujer como muy extravagante y demás. Entonces, bueno, pues decir que durante la relación que Margarita tuvo con Abdelkrim se produjo otro de los episodios de la historia de España en lo que Margarita también tuvo mucho que ver, puesto que el ejército español estaba preparando un desembarco para derrotar a Abdelkrim, que en principio había sido funcionario del gobierno español y luego se rebeló contra el imperio colonial, y bueno, pues el ejército español quería apresar a Abdelkrim y calmar los ánimos en el norte de Marruecos. Entonces ahí viene lo que se conoce como el desastre de Anual, que ocurrió el 22 de julio del 21, y bueno, las tropas españolas que estaban al mando del general Silvestre, pues después de 5 días de asedio, pues fueron atacadas y diezmadas por los rifeños. Entonces, bueno, en el libro cuento un poco detalladamente todo lo que ocurrió en el desastre de Anual, porque, bueno, es uno de los temas que, como es uno de los episodios, parece ser un poco vergonzosos de la historia de España, pues parece que en los libros de historia no se cuenta así como muy de pasada. Y luego aquí en también te puedo comentar que doy unos datos muy interesantes respecto también a lo que dice la historia sobre la muerte del general Silvestre precisamente en esta batalla del desastre de Anual, porque según cuentan los libros, el general Silvestre murió en combate y su cuerpo nunca apareció. Entonces resulta que a mí un amigo, un contacto, me cuenta lo que realmente ocurrió, porque su abuelo fue testigo directo de la escena, y entonces resulta que el general Silvestre no lo mataron los rifeños, sino que lo mató uno de sus propios soldados, disparándole casi a bocajarro y por la espalda. Entonces, en fin, este es un dato curioso, pero bueno, que aporta por supuesto, aporta un poco de luz sobre el tema
de la muerte del general Silvestre. Cuento algunos datos históricos que los relato por lo menos, aunque sea de pasada, porque yo cuando me puse a escribir el libro pues estaba pensando que a lo mejor si llegaba a ver la luz y llegaba a publicarse, quizá las personas más interesadas en verlo podían haber sido pues las personas que por lo menos en su juventud o tal, que hubieran más o menos vivido de cerca toda la historia que se cuenta en el libro. Entonces digo, vamos a ver, las personas que más o menos vivieron aquello son personas que pueden tener 70, 80 años. Entonces, claro, esas personas, con el tema de la posguerra y demás, pues muchas de esas personas pues no han tenido posibilidad de adquirir una cultura, una educación en colegios, universidades, etcétera. Y entonces, bueno, pues, y a otros para que sí lo han tenido, pues a lo mejor también refrescar un poco la memoria sobre estos hechos históricos que me han preguntado. Oye, pues hablas del desastre de Anual, del posterior desembarco de Alhucemas, del Dragón Rápid, de los juicios de Nuremberg, etcétera, etcétera. Y bueno, pues simplemente como recordatorio de todos esos hechos. Centrándonos un poco en lo que es la trama del libro, bueno, pues en el año 41 Margarita llegó aquí a Albacete y tomó posesión de una casa solariega en Palacete. Estaba en la calle Mayor número 58, que era una casa construida en el siglo XVIII, que en su momento fue conocida por el nombre de Casa La Bastida, porque la quien mandó construir esa vivienda fue su abuela, Micaela de la Bastida, y posteriormente la habitó también su madre, Soledad Resino. Entonces, esta casa, que bueno, en su momento tuvo una gran vistosidad, y además pues era una casa donde se recibían visitas de muy alto nivel. Entre la primavera y verano del año 52 llegaron a Albacete y contactaron con Margarita dos enigmáticos personajes que eran unos supuestos científicos nórdicos y que se alojaron en la casa. Luego la marquesa cerró aparentemente la casa y se marchó a vivir a Madrid, pero estos individuos continuaron viviendo aquí y su hija Margot se trasladó a vivir a casa de una amiga. Estos médicos, a los que Margarita los presentó en las pocas ocasiones en que fue absolutamente necesario, porque hacían una vida bastante retirada, podrían haber sido juzgados en los juicios de Nuremberg y posteriormente se fugaron de la cárcel y vinieron a esconderse aquí en casa de su amiga, o al menos conocida. Lo de venir a refugiarse aquí no es por casualidad, porque ya que la conocían, porque ella era o había sido colaboradora de los servicios de espionaje alemanes. Y estos invitados podrían tener los nombres de George Frankenberg y John Smith, que con su verdadera identidad eran respectivamente un coronel y un capitán de las SS. Aunque estos datos no los tengo suficientemente contrastados, pero bueno, parece ser que aquí estaban viviendo con nombres falsos y con documentación falsa, pasaportes canadienses a nombre de John y Lucas Anthony. Permíteme, Fabián, Dime. Ya que estás haciendo alusión a un libro y yo no he presentado absolutamente nada, pero hay que decirlo. Fabián García está comentando sobre un libro del que es autor él, y el libro lleva por título el mismo título que hoy hemos presentado aquí en Crónicas del Misterio, es decir, toda la verdad sobre el caso de la mano cortada. Autor, como digo, Fabián García, que nos está hablando sobre este interesantísimo caso. Vale. ¿Ibas a decir algo, Valentín? No, sí. Buenas noches, Fabián. Soy Valentín. Hola, Valentín, ¿qué tal? Bueno, sin duda, como bien ha explicado Fabián, es una historia que no le falta de nada, en cierto modo. Por supuesto, yo creo que es una de las historias que más elementos se aunan, ¿no? De verdad. Efectivamente. Y bueno, pues ahí tienes el tema, en cierto modo, de la Matajari, como era conocida, pues esta señora Margarita, ¿no? Y bueno, pues todo el tema este que ocurrió a mediados del siglo XX, que bueno, pues entrama ahí unas grandes, como bien ha comentado Fabián, de muertes, de mutilaciones, todo este tema entresijado que hubo en aquel entonces, y que luego, años después incluso, se llegó a entrelazar con cartas que aparecieron
sobre el tema de unos supuestos extraterrestres, como fueron los, ¿no?, que se hablaban de humitas. Y bueno, pues ahí ya estamos hablando ya de veintitantos años ya con este tema, ¿no? Y bueno, sobre todo, a mí lo que más me llama la atención, sobre todo, fue el caso concretamente de Margarita, sobre lo que ocurrió realmente dentro de esas paredes de esa casa, ¿no? De esa casa. Con su hija, claro. Sí, que va a intentar ahora a esclarecer, un poquito, Exactamente, arrojar luz sobre lo que ocurrió dentro de esas paredes, como dice Valentín. Sí, bueno, centrándonos en lo que ocurrió con la hija y con la muerte de la hija, pues a mediados del año 53 el estado de salud de Margot, la hija, había tenido siempre una salud muy débil y tal, y bueno, pues más o menos a mediados del 53 empezó a agravarse. Su amiga, con la que estaba viviendo, le mandó una carta a la marquesa comentándole el estado en que se encontraba su hija, y bueno, pues Margarita entonces estaba en Madrid, ordenó el traslado de su hija a Madrid. Entonces, bueno, pues en enero del 54 estaban ya varios médicos tratándola, y bueno, pues en el día 19 del mes de enero falleció Margot, más o menos a las 12 de la mañana. La causa oficial de la muerte era un edema pulmonar, según constaba en el certificado inicial de defunción, pero no se llegó a saber con exactitud porque tenía diagnosticada una leucemia, también tenía hipertensión. Este certificado decía que tenía 36 años de edad en el momento del nacimiento, cuando luego pues hay documentos del CSIC que interviene en este caso, dice que tenía 42. El caso es que bueno, pues murió, como te decía, el día 19, y el día 21 por la mañana, todavía no la habían enterrado, la marquesa ordenó cerrar el ataúd a causa de ya el fuerte olor a putrefacción, porque eran casi 48 horas lo que la tenían en la casa. Y a partir de ese momento esta se negó rotundamente a que fuese abierto, a pesar de que muchas personas, amigas de la difunta, pues llegaron incluso desde Albacete y tal, y se lo pedían, querían verla. Entonces, ese mismo día por la tarde fue enterrada en el cementerio de San Isidro en Madrid. Y bueno, pues hubo un incidente entre el novio que tenía Margot y la madre, que este novio llegó a acusarla de asesina y culpándola de la muerte de Margot. El caso es que Luis, el hermano mayor, se presentó varios días después en el juzgado de instrucción y no salió de allí hasta convencerles de que su madre había hecho algo horrible al cadáver de su hermana, y pensaba que algo poco claro había ocurrido con la muerte. Total, que al día siguiente el juez autorizó el registro de la casa, y bueno, pues se encontraron gran cantidad de tarros llenos de vísceras de animales, y bueno, encontraron un hacha pequeña de las llamadas de carnicero con una vasija de material plástico, y dentro de esa vasija, de esa lechera, apareció una mano, concretamente una mano derecha de mujer. Inmediatamente, pues claro, fueron detenidas la marquesa y su marido, y se ordenó la exhumación del cadáver. Entonces los forenses, después de desenterrar el féretro, al abrirlo, pues vieron que efectivamente al cadáver de la hija le faltaba la mano que se correspondía con la que estaba en la lechera, y también le faltaban los ojos, la lengua, algunos dientes, vello púbico. Entonces, bueno, en principio se hizo una autopsia, y en esa autopsia se determinó que la muerte había sido natural y que había sido provocada por una hemorragia cerebral, que la hemorragia pudo ser consecuencia de la hipertensión arterial que padecía, y también se dejaba claro que las mutilaciones fueron producidas después de la muerte, ya que no había signos de reacción vital en las heridas, y que fueron hechas a propósito. Posteriormente se realizó otro registro de la casa, y entonces pues allí aparecieron
en un pequeño armario aparecieron detrás de varios frascos vacíos otros frascos que contenían los ojos y la lengua que buscaban. Entonces, bueno, Margarita aprovechó para tratar de inculpar a su hijo Luis del tema de las mutilaciones y demás. En este acto, pues bueno, Margarita fue detenida. Y entonces, bueno, pues a continuación comentó en el libro, de una forma un poco científica, por decirlo de alguna manera, de forma un poco profesional, opiniones de médicos sobre el tema de las mutilaciones. Margarita, en principio, después de acusar a su hijo, y cuando vio que no tenía salida, entonces se autoinculpó de las mutilaciones, incluso diciendo que había cortado la mano con un hacha. Ajá. Con ese hacha que habían encontrado en los registros policiales. Y bueno, pues en uno de los juicios, y de este no tengo constancia escrita, en uno de los juicios que fue a puerta cerrada, le apretaron mucho, en el sentido de que no podía haber cortado la mano con el hacha, puesto que estaba claro que los cortes estaban hechos por una mano experta, que habían sido hechos con bisturí y que estaba hecho con gran pericia. Entonces ella, al verse acorralada, dijo, bueno, a mí como me apretéis mucho, aquí voy a empezar a hablar lo que a lo mejor mucha gente no quisiera. Tenía gran amistad con Francisco Franco, que era de las pocas personas que incluso se atrevían a tutearlo en público. Entonces, bueno, pues ante la vista de las amenazas, bueno, aquella vista se suspendió y demás. Entonces, bueno, pues explico en el libro que cómo se pudieron hacer estas mutilaciones, desde luego por personas con gran pericia, con material quirúrgico, y por lo menos intervinieron en este acto 2 personas. Con una sola no podía extraer la lengua, cortarla con la perfección que se hizo, máxime cuando ya llevaba el cadáver prácticamente 48 horas en la casa. Ajá. Entonces ya, pues lógicamente habría aparecido el rigor mortis y eso pues era una dificultad más. Entonces, bueno, yo aquí planteo lo que siempre se ha dicho, que era Margarita la autora de estas mutilaciones. Pues aquí se ve que parece ser que no pudo ser ella, o que no. En principio, ella, aunque era enfermera y tenía conocimientos de medicina, pero no la experiencia suficiente como para manejar el bisturí con esa destreza. Claro. Aquí, me gustaría apuntar que bueno, pues todo esto viene a raíz de Luis, el hermano de Margot, cuando en el velatorio de su hermana, de su propia hermana, pues bueno, ve unas cosas extrañas en relación a su propia madre, ¿no? Sí. De que, bueno, pues en el velatorio, bueno, pues que fue el que hizo, bueno, lo que hizo el denunciar este caso, ¿no? En el juzgado de instrucción número 14 en Madrid. Y fue cuando, bueno, pues la marquesa se encierra durante 2 días en su habitación, sola con su hija. Y luego, aparte, el detalle también de bueno, pues en el velatorio, cuando van los familiares y amigos a visitar pues a darle el último adiós a Margot, el ataúd estaba cerrado y Margarita había colocado una fotografía de su hija con los ojos cerrados. Y bueno, pues a los familiares y hermanos y demás, cuando quisieron ver a Margot, ella se negaba rotundamente a volver a abrir el ataúd para que pudiesen verla. Y bueno, pues en cierto modo escondiendo lo que había hecho, ¿no? Pues como bien ha contado Fabián, el vaciarle las cuencas de los ojos, parte de la lengua, bueno, pues el cortarle la mano derecha, incluso también cortarle el vello púbico, o sea, todo lo que le había hecho a su propia hija. Yo en cierto modo pues no sé, ese sentimiento maternal o devoción a su hija, como manteniendo como un recuerdo, ¿no? Y sobre todo una conducta demasiado extraña, ¿no? Y con su propia hija, ¿no, Fabián? Sí, porque además, bueno, ella incluso en el juicio alegó que estas mutilaciones las había hecho por amor a su hija,
y que quería los órganos que le había extirpado, que era para guardarlos como reliquia. Y bueno, y su abogado, como defensa, alegó que bueno, que si Franco tenía el brazo incorrupto de Santa Teresa, que por qué no iba a tener ella la mano de su hija. Entonces bueno, por otra parte, la marquesa nunca demostró un gran amor por sus hijos, incluso desde que eran pequeños, porque los dejaba a cargo de otros familiares y demás cuando ella salía con sus distintos viajes, lo mismo cuando estuvo en Marruecos, que los viajes que realizaba continuamente al extranjero. O sea que no se caracterizaba por ser una madre ejemplar en amor a los hijos. Entonces, bueno, en el juicio sí decía que era por amor a su hija y tal, pero bueno, por lo que se conoce de su vida y de sus andanzas, no es precisamente esa una de sus características. ¿Y los cortes que se hicieron en el cuerpo, esas mutilaciones, sobre todo la mano, eran cortes limpios? Eran cortes absolutamente limpios, hechos con bisturí con gran pericia. Según comenta un profesional de la medicina, decía, las mutilaciones fueron hechas por una mano experta en lides quirúrgicas, aclarando que la mutilación de la mano derecha había sido con gran pericia, diferenciándose de la que hubiera hecho normalmente cualquier profesional de la cirugía, en la que había sido utilizado un cuchillo en lugar de la sierra que normalmente usan cirujanos y forenses en las amputaciones de hueso. En la enucleación o en la extracción de los ojos, esta operación, bien hecha como es el caso, supone una serie de acciones como la desecación de los tejidos que componen la periferia del ojo, hasta llegar al nervio óptico y el ligamento y la sección de los mismos, que necesariamente implica unos conocimientos difíciles de encontrar en personas ajenas al campo de la cirugía. Y la mutilación de la lengua pues requiere 3 acciones simultáneas: apertura de la boca, teniendo en cuenta las 48 horas después de la muerte, la apertura de la boca, la extracción de la lengua con ayuda de algunas pinzas o algún otro tipo de instrumento prensor y el corte de la misma. Y bueno, pues teniendo en cuenta que esto ocurrió en la noche o en la madrugada del 20 al 21 de enero, como digo, eran prácticamente 48 horas después de 36, 48 horas después del óbito. Entonces, hace suponer que eso, como decía antes, que ya hubiera aparecido el rigor mortis y que es una dificultad más. Entonces, bueno, pues son efectivamente pues unas operaciones difíciles de hacer, y más por una persona que no es experta en cirugía, como es el caso de la marquesa. Entrarían entonces ahí, pienso yo, que estas dos personas extrañas, de hombre y de negro, ¿no?, que visitaban a la duquesa, a la marquesa. Exactamente, sí, porque luego ocurre que en el acto en la ceremonia del entierro, cuando uno de los hijos, como ha comentado bien antes Valentín, vio cosas extrañas. Entre otras cosas extrañas, vio que en el banco presidencial, junto al segundo marido de la marquesa, se encontraban 2 personas, 2 señores altos, rubios, a los que nadie conocía. Y entonces a su propio hijo le negó la marquesa estar en ese banco presidencial, que ahí empezaron a haber entonces pues diferencias también entre la madre y el hijo, y discusiones, y a partir de ahí vino lo de la denuncia en el juzgado y demás. Entonces, bueno, pues luego, aparte de todo esto, hay un montón de actuaciones judiciales y demás. Yo toda esta historia la tengo totalmente basada y documentada en documentos judiciales que obran en mi poder. El expediente, que estaba en un juzgado de Madrid, estuvo durante muchos años bajo secreto de sumario, y cuando se levantó por caducidad el secreto de sumario, pues gracias a un abogado de Madrid que tenía encargado para este tema, pues consiguió sacar estos documentos, fotocopiarlos, y están en mi poder. Fabián, sí. Mira, como nos escuchan a través de internet, y como bien sabes,
bueno, al margen también de esa cobertura que tiene solo Radio Región de Murcia, Radio Marca, pero tenemos un Messenger que es otrosmundoradio@yahoo.es, y a través de él hay un amigo, Juan Carlos, que nos dice: escuchamos con atención, gran investigación, y nos pregunta, ¿todos los datos son verídicos? Quiero decir, ¿son documentados? Nos dice. Pues creo que te he respondido sí. antes de la pregunta. Sí. Exactamente, todos estos datos están documentados. Por eso he hecho la pregunta. He hecho énfasis para que repitiera, ¿no? Claro. Yo lo había escuchado perfectamente, pero estaba atendiendo la pregunta del oyente. La confusión ha podido llegar a eso porque estábamos hablando de un libro. Hay que decir que toda esta historia es verídica. Exactamente, la historia es verídica, está totalmente documentada, y como comentaba al principio, todo lo que pongo en el libro está totalmente contrastado. Hay algunas cosas que he omitido, como por ejemplo la aparición en Albacete de un personaje extraño que decía ser austríaco, pero de ascendencia argentina, y que venía buscando a estos dos médicos años después de que ocurrieran todos estos hechos. Venía buscando a estos médicos a Albacete porque decían que años atrás habían tratado a un familiar suyo de un cáncer y que lo habían curado, y que tenía interés en contactar con estos personajes. No se sabe si es un espía de alguna organización extranjera, aparte de que aquí en Albacete hubo un agente de la CIA investigando el tema cuando apareció, posteriormente, cuando apareció la historia, como decíamos, de los extraterrestres, de estos supuestos visitantes del planeta Humo, un tema que también explico con absoluta claridad en el libro, que es absolutamente falso. Y bueno, pues en el momento que alguien se inventó el tema del planeta Humo, lo adjudicó como un planeta que giraba alrededor de la estrella Wolf 424. Ajá, sí, que está situada en la constelación de Virgo, y que está pues a unos 14,4 años luz de la Tierra. Entonces, bueno, el Sol lo tenemos a 8 minutos luz. Sí. Entonces 14,4 años, pues para que la gente se haga un poco idea de la distancia de la que estamos hablando. Posteriormente se ha descubierto, cuando ya los telescopios fueron mucho más potentes y se podía sacar mucha más información, que esta estrella Wolf 424 pues no puede tener planetas a su alrededor, porque es una estrella binaria enana. Ni tiene una energía suficiente para poder tener planetas a su alrededor, ni una luz suficiente para que, en caso de que hubiera algún planeta alrededor, la energía suficiente para que tuviera vida. No, yo creo que podríamos hablar también de un señor, ¿no? Estaríamos hablando también del señor Jordán Peña, ¿no? Exactamente. Que él se proclamó como inventor de las tesis doctorales del planeta Humo, y bueno, pues quizá en principio sí fuera autor de las primeras cartas, luego ya posteriormente no. Después el tema de las cartas pues creció casi como una bola de nieve que ha ido creciendo sola. Incluso cuando estaba yo empezando a escribir este libro, estaban apareciendo nuevas cartas de supuestos humitas, que ahora ya las mandaban incluso por internet. Entonces, pues estos supuestos extraterrestres del planeta Humo explicaban cómo venían a la Tierra, y que bueno, pues que su forma de viajar era aprovechando los pliegues del espacio. Y entonces, bueno, basándose un poco en la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces explicaban esos pliegues del espacio, y que a través de unos atajos que conseguían hacer el viaje pues en relativamente poco tiempo. Es una historia súper atractiva, vamos. Que el misterio ya que engloba en sí el tema de la trágica muerte de la hija de la duquesa. De la marquesa, sí. Y bueno, pues que ya de por sí lleva a sus entresijos, y una historia que se podría, pues estar todo un programa hablando. Añadir después, 20 años después, esas cartas que aparecen de estos supuestos humitas, ¿no? Donde hablan, en una de las cartas, de que entre nosotros habitaban unos seres, ya entre ellos, que habían venido para investigar. Y que, una de las cartas decía que una señora de Albacete, amante de los animales,
pues que ayudó a dos de sus compañeros, ¿no? Extraterrestres a poder investigar, ¿no? Pues psicofísica, bueno, pues físico, sí. Pruebas sobre animales, biológicas, concretamente de perros, vamos. Y ya esta carta, 20 años después de todo este suceso, bueno, pues hace levantar, bueno, pues un revuelo impresionante, a tal punto que bueno, pues la CIA, la misma CIA, la americana, pues llega hasta Albacete para investigar este caso, ¿no? Es que es curioso todo esto, ¿no? Que se aunan, como he dicho antes, muchos elementos, y la verdad es que estás hablando de la CIA, se habla de los nazis, se habla de muchísimas cosas extraterrestres, seres de humo, yo qué sé, una cantidad de secretos impresionantes, la mutilación, la muerte de la hija, o sea, hay tantas cosas aquí. Es un caso excepcional, ¿no? Es una historia, desde luego, apasionante. Ya te digo, yo incluso después de tener el libro escrito, todavía creo y sé que me faltan cosas y detalles y entonces, bueno, pues sigo contactando con gente que me pueda contar alguna historia, y entonces, bueno, pues gracias a mis muchas amistades y muchísimos contactos, pues me han contado pues anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, la marquesa Margarita tenía muchísimos perros y muchísimos animales. Normalmente compraba medio cordero todos los días para darle de comer a los perros. Cuando incluso los criados que tenía en la casa comían peor que los animales. Pero eso sí, los animales, los perros, sobre todo los más privilegiados, los que eran sus favoritos, para ellos encargaba la carnicería medio cordero todos los días. Y entonces, no sé, pues en una ocasión el carnicero, como sabía que la comida era para los perros, pues lo que hizo fue trocearla, trozos pequeños y demás, para facilitar el llantar de los animales. Y entonces la marquesa fue a la carnicería a devolverle la carne y le montó un espectáculo y diciendo que no, que sus perros se comían las chuletas igual que las personas. Y entonces montó allí un espectáculo y tal. Y esto me lo cuenta un amigo que precisamente su padre había sido testigo de esa escena de la carnicería. Otro amigo me contó, como decía antes, que su abuelo fue testigo en el desastre anual de la muerte del general Silvestre. Fíjate, el mayordomo, que ha sido el fiel mayordomo de la marquesa durante toda la vida, Antonio Tornero, que entró en la casa siendo un crío, porque anteriormente su madre había sido ama de llaves de la marquesa, bueno, pues él la acompañó durante toda su vida y, bueno, murió hace pocos años. Entonces resulta que, mira, ahora precisamente tengo como vecino a un hijo del mayordomo. Muy curioso. Yo me gustaría añadir, que estos dos personajes que aparecían de negro, ¿no? Supuestamente, añadir que realmente, Fabián, cuéntanos quién eran realmente estos dos personajes. Bueno, pues parece ser que estos personajes, lo he comentado antes, eran un coronel y un capitán de las SS. Parece ser que se habían fugado de los juicios de Nuremberg. Concretamente el segundo de los juicios de Nuremberg era en el que se juzgaban a los médicos, a los científicos y demás. Y bueno, pero posiblemente esos nombres no sean los auténticos, porque yo he repasado las listas de los encartados en esos juicios de Nuremberg y estos nombres no aparecen. Hubiera sido muy interesante haber tenido una fotografía suya y que alguien los hubiera podido identificar con las fotografías que sí aparecían en las listas que he tenido acceso de ver todos los militares, los científicos encausados en ese segundo juicio de Nuremberg. Parece ser que tenían estos nombres de George Frankenberg y John Smith. Y como digo, aquí ellos utilizaban otros nombres falsos, estaban con un pasaporte falso canadiense, y según ese pasaporte eran hermanos y se llamaban John y Lucas Anthony. Era con el nombre que estaban aquí. Entonces, bueno, pues lo que sí parece probado es que eran unos científicos nazis. Se hablaba, parece ser que estaban trabajando en una píldora de veneno
la píldora de veneno que normalmente utilizaban los espías, que estaban obligados a llevar una cápsula de cianuro para, en caso de ser apresados, tomarla y suicidarse antes de caer en manos del enemigo y de que le sacaran información. Bueno, pues como el cianuro era de consecuencias irreversibles, se comentaba que estos científicos estaban trabajando en otro tipo de veneno que tuviera un antídoto. Es decir, que para el caso de que un espía tomara el veneno en caso de verse en peligro y que luego el peligro hubiera pasado, que tuviera tiempo de tomar un antídoto y no morir sin causa justificada. También se hablaba de que podían estar trabajando en un veneno que para echarlo en depósitos de agua de abastecimiento en las ciudades, y que sería un veneno que haría efecto a largo plazo después de varios días de haber sido ingerida el agua. Esos son más o menos hipótesis de los temas que estaban hablando. Ellos posiblemente estaban haciendo experimentos con animales, y parece ser que esos experimentos, después de probarlos con animales, también los probaron, experimentaron con personas, como así me cuenta también pues una de las personas que concretamente la madre de un médico que bueno, cuando era estudiante escondía en la casa huesos que le traían del osario del cementerio para sus estudios, y cuando fue derruida la casa y aparecieron huesos, entonces pues se comentó que podían ser de una criada que había desaparecido y que nunca más se supo de ella, que podía haber muerto y que la podían haber enterrado allí y demás. Esto es una historia que ha estado circulando durante muchos años, hasta que alguien viene y me cuenta la procedencia de esos huesos que había en la casa. Luego he seguido investigando también quién pagó el nicho, porque eso, el segundo marido la dejó en la absoluta ruina, y bueno, pues durante mucho tiempo se enterró en un nicho, y que una periodista albaceteña simplemente con una piedra sobre el yeso fresco marcó las iniciales. Gracias a la amistad con una concejala encargada de asuntos de cementerio, hablando con ella, le dije: oye, ¿tú habría facilidad de ver quién pagó este nicho? Total, que lo miró en los registros del cementerio y me dijo que le había pagado su segundo marido. Y ahora estoy pendiente de contactar con un conocido de una compañera mía de trabajo que conoce a la persona que muchos años después pagó la lápida que cubre ese nicho, y bueno, que no tiene relación con la familia, y estoy pendiente de entrevistarme con él pues para que me cuente a ver su historia o qué relación tiene. O sea que yo sigo investigando sobre este tema, porque aún quedan algunos cabos por atar. Estamos ya prácticamente finalizando la sección, y me gustaría que de forma breve, porque Fabián, obviamente estamos hablando del libro, ha plasmado en el mismo esta historia fascinante, ¿no? Pero ¿es asunto cerrado? No, para mí no, porque como te digo, hay todavía algunos flecos sueltos que me gustaría aclarar, y bueno, realmente en cuanto a quién y por qué realizó esas mutilaciones, no sé si alguna vez se conseguirá aclarar totalmente. Hay versiones de que podía tratarse de un ritual de los yezidi, que es una cultura que se extiende o se extendía por el norte de África, en cuanto al tema de mutilación de manos y demás. Y como Margarita estuvo por aquella zona, estuvo en Marruecos y tal, y era aficionada pues eso, a temas esotéricos, hacían misas negras y todas estas cosas, que podía estar relacionado con ese tipo de rituales. Yo más bien lo relaciono, para mí está bastante claro que quien hizo las mutilaciones fueron los científicos, por la perfección en esas operaciones. Y parece ser que como ellos experimentaban con personas, se habla, aunque bueno, en una de las cartas de los famosos humitas y tal, dice que por accidente que se contagió de un virus y demás, y que con los que estaban trabajando estos científicos, es posible que la hija Margot,
que al final terminara siendo conejillo de indias de estos científicos. Y ya no vamos a decir que la muerte se produjo a lo mejor por alguno de estos experimentos, porque como hemos visto, pues su salud era muy muy delicada, y parece que quedó claro que la muerte fue por una de las enfermedades que tenía, tanto la hipertensión como la leucemia, etcétera. Entonces, pero que posiblemente después de haber estado experimentando con ella, que quisieran hacer biopsias y seguir experimentando sobre los resultados de estos experimentos, por ahí va un poco la idea mía de por qué se produjeron estas mutilaciones, aunque es un tema que en este caso es solo una hipótesis. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, Fabián, antes de despedirte, y es que en este lugar, en la casa de la Marquesa, se recogieron unas parafonías, un equipo de investigación dirigido por Fernando Rosillo, José Tajada y José Martínez. Recogieron allí, curiosamente, pues una parafonía o psicofonía que vamos a escuchar. Sí. Vamos a escucharla, Juan. Una psicofonía o parafonía que dice mamá, frío, miedo, es la voz, parece una voz infantil, e incluso hay una segunda más que también vamos a escuchar y la comentamos. Cuando quieras, Juan, por favor. Soy yo, es la parafonía que acabamos de escuchar, junto con Mamá, Frío, Miedo, y una más que dice Yo soy Dios, ¿eh? Pero bueno, esto, según los investigadores, fueron recogidas esas parafonías en este lugar, en la casa de la Marquesa, y bueno, impresionante, ¿no? Tuvieron la suerte de poder entrar y registrar esta parafonía y realizar la visita a esta casa antes de que fuese derribada, ¿no? No, eso es posterior. Bueno. Donde se realizaron estas psicofonías es en la delegación de industria de aquí de Albacete, que está ubicada precisamente sobre el solar que estaba la casa de la Marquesa. Pero esto es posterior. Esto es ya cuando ya era edificio nuevo. Sí. Edificio nuevo, porque la casa, después de derruir la casa de la Marquesa, aquello estuvo en solar limpio durante mucho tiempo. Porque bueno, con las leyendas que había sobre el tema de la Marquesa, pues luego nadie quería, dijeron de construir viviendas allí y tal, y nadie quería irse a vivir allí, no se atrevieron ni siquiera a construir, en principio, o por lo menos durante muchos años, a construir allí viviendas, porque aquello le daba yuyu a la gente y tal, y no querían no querían vivir allí. Durante mucho tiempo estuvo en solar, que se estuvo utilizando como aparcamiento, y posteriormente, ya bastantes años después, se construyó un edificio nuevo, que actualmente en la parte de arriba hay pisos y hay varios comercios y está la delegación de industria. Entonces, ahí en la delegación de industria es donde parece ser que se grabaron estas y donde se aferran los investigadores como un lugar donde todavía ha quedado impregnado, dijéramos, pues ese pasado, ¿no? Con esa historia tan truculenta, ¿no? Extrañas, y hay leyendas, hay incluso que trabaja allí que dice te voy a aportar que ven cosas raras. Algunos datos más de algunos oyentes. Por aquí nos llega un mensaje, dice: 4 investigadores serios y concienzudos como este ya acaban los misterios en el mundo. Bueno, dice, habré escuchado hablar sobre este tema más de 20 veces en distintos programas y nunca había escuchado tantos datos nuevos y documentados. Enhorabuena, ¿eh? Bueno, eso va por tu parte, obviamente, que es quien los proporciona. Los datos son, en este caso, por parte de Fabián García. Sí, además, si tenéis ahí el libro, que Valentín, sí, lo tenemos aquí encima. Valentín lo tiene, podéis ver que incluso en el libro hay cartas manuscritas, lo mismo de la hija de la hija de Margarita, de Margot, una carta que le escribe a su novio, está
facsimile, está fotocopiada la carta de su puño y letra, lo mismo que la carta que su amiga Herminia le mandó a la marquesa informándole del grave estado de salud de su hija, lo mismo que hay fotografías y por ejemplo algunas estampas que Margot le enviaba a su novio, escritas de puño y letra, o sea que está, efectivamente el tema está muy documentado. Sí. Como he dicho al principio, han sido más de 25 años de investigación y de recopilar datos sobre este tema, lo mismo que al final, en el capítulo final, pues también, igual que están las fotografías del famoso ovni de San José de Valderas, que es el que era supuestamente procedente del planeta Humo, las fotos que habían aparecido, algunas de ellas que eran conocidas, y aquí en mi libro aparecen también las fotos que nunca se habían visto, es donde aparece la mano que sujeta la maqueta, porque ese ovni de San José de Valderas estaba hecho con 2 platos de plástico. Ajá, sí. Y entonces hay fotos en las que aparece la mano que sujeta esa maqueta, y aparecen aquí en el libro, lo mismo que distintas cartas humitas que puse, pues 3 o 4 como ejemplo de las muchas que tengo. Muy bien. Decirte también que siguen llegando más mensajes desde México, desde Argentina, diciendo impresionante, otros nos dicen muy interesante, o sea que creo que ha sido todo un éxito llevar este asunto a este programa, a Otros Mundos, y sobre todo contado en primera persona por quien está investigando, y posiblemente estamos hablando de la persona más documentada sobre el caso de la mano cortada. Por tanto, Fabián, te agradecemos muchísimo, de verdad, de corazón, el que hayas subido por primera vez a esta nave del misterio y habernos hecho llegar hacia esos otros mundos, en este caso, hacia este asunto sobre toda la verdad del caso de la mano cortada. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa, y por mi parte ha sido un placer, y oye, y hasta cuando vosotros queráis. Sí, que la verdad que no sea la última, sino que haya más intervenciones de Fabián, ojalá que sí. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Pues a la recíproca. Igualmente, un abrazo para vosotros y felicidades por